Qué bueno que volvemos a encontrarnos. Nos alegra mucho tomar el tiempo para compartir la palabra de nuestro amado Dios. Este maravilloso libro que nos recuerda las maravillosas promesas de nuestro Padre, su interés que tiene para darnos salvación y vida eterna, y hoy en día la seguridad del perdón de nuestros pecados que encontramos en Jesús nuestro Salvador. El tema en esta ocasión lo hemos titulado Los hijos de Dios permanecen en Jesús. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 14 y el versículo 28. Versículo 14 dice lo siguiente: Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y ahora, hijitos, versículo 28, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él, avergonzados. Sin duda, este es el más maravilloso consejo que podemos recibir del apóstol Juan. Su palabra dice que debemos de permanecer en Jesús. Para él es de suma importancia el que como cristianos, como hijos de Dios, podamos permanecer en Cristo, nuestro Salvador. El mundo está lleno de personas que fueron cristianos, que no permanecieron más en nuestro Señor Jesucristo y le dieron la espalda. La palabra del Señor nos dice la importancia de que nosotros permanezcamos en Jesús. Es posible que sea muy fácil comenzar una relación con Jesús. Es posible que es fácil aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Pero una cosa muy diferente, y a veces resulta ser un desafío para la vida espiritual, es permanecer en nuestro Salvador. La palabra del Señor nos dice el valor que le da a permanecer en nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor en el libro de San Juan capítulo 5 versículo 38 dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Es interesante, estas palabras comienzan con un tono negativo. Sin embargo, encontramos aquí que cuando nuestro Señor Jesucristo sanó al paralítico en el estanque de Betesda, un sábado, fue para los judíos como un insulto. Y comenzaron a investigar quién había sanado al paralítico. Y cuando se dieron cuenta que Jesús había sido, entonces tratan de buscar la manera de cómo quitarle la vida. Sin embargo, Jesús hace su magistral exposición de su ministerio como el Mesías, la gran promesa de Israel que él representa y su autoridad como Hijo de Dios. Por eso, en este versículo 38 dice: ni tenéis su palabra, la palabra de Dios, la palabra de Jesús morando en vosotros, porque estaban intentando estar en contra de el enviado de Dios, de el Hijo de Dios. San Juan capítulo 6 versículo 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Para Jesús es importante permanecer en él. San Juan capítulo 8 versículo 31, la palabra del Señor dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para el Señor Jesús y para la gente que escuchó su mensaje, es de mucho valor el que permanezcamos en su palabra, permanezcamos en Jesús y permanezcamos en esa experiencia de salvación.
Es interesante que en el capítulo 15 del libro de San Juan, desde el versículo 4 en adelante, el Señor Jesús menciona 10 veces la palabra permanecer. Dice la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. La segunda dice: si no permanecéis en la vid, no daréis frutos. Como el pámpano no puede llevar su fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Dice: si no permanecéis en mí. La tercera mención: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. La cuarta mención: y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La quinta dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí. La 6: y mis palabras permanecen en vosotros. 7: pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. 8: así como si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. 9: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 10 veces solo en esta lectura de San Juan capítulo 15, versículo 4 al 10, menciona a Jesús el valor, la importancia de permanecer en él. La vida cristiana exitosa y fructífera está en permanecer en Jesús. Por eso es para el apóstol San Juan de un valor inmenso. Él escuchó de las palabras directamente del Señor Jesucristo el valor que Jesús le daba a permanecer en él. Por eso el consejo del apóstol Juan en esta ocasión es que nosotros permanezcamos en él. En segunda de San Juan, la segunda epístola del apóstol Juan, en el verso 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Perseverar es la misma palabra de permanecer que menciona la palabra del Señor. Queridos amigos y hermanos, la palabra traducida como permanecer también ha sido vertida como quedarse, vivir en, morar en. Es durar, es perseverar, es mantenerse. Y en este sentido, en una experiencia constante con nuestro amado Señor Jesucristo. Realmente este es un concepto importante en el Evangelio del apóstol Juan, en los Evangelios, en el Evangelio de Juan y en sus cartas. Porque solo en Primera de San Juan aparecen 25 veces la invitación a permanecer en Jesús y aparecen 2 veces en la segunda carta de Juan. Este concepto enfatiza cuán importante es que el cristiano permanezca en el Hijo de Dios, en el Padre y también en el Espíritu Santo. Permanecer aquí significa experimentar y mantener una relación correcta con la deidad, y es de vital importancia para nuestro futuro eterno. Sin esa permanencia en Cristo, en nuestro Padre, en el Santo Espíritu, nosotros no podríamos tener la seguridad de la vida eterna. También es importante tener una doctrina correcta, una doctrina que nos enseñe a conocer la voluntad de nuestro amado Dios y que esté basada solamente en su palabra, porque de esa forma seremos afectados en nuestra relación con nuestro Dios. De hecho, eso parece ser un aspecto muy importante en las cartas del apóstol Juan: tener la doctrina correcta, tener la palabra de Dios tal cual como fue inspirada por el Santo Espíritu y sostener, mantener una relación constante con nuestro amado Dios.
El apóstol Juan teme, de alguna forma, que los falsos maestros y sus conceptos errados puedan hacer efecto negativo en la fe de los creyentes. Una de las promesas hechas a los que permanecen en Cristo es la promesa de la vida eterna. Y esa palabra del Señor, esa promesa maravillosa de la vida eterna es lo que debe de llenar nuestros anhelos para seguir adelante, sabiendo que esa vida eterna va a ser mantenernos en una experiencia por toda la eternidad al lado de nuestro amado Señor Jesucristo. Esta promesa de la vida eterna es importante para nosotros y debe de ser importante para todos los cristianos y debe de ayudarnos a mantenernos en esa relación constante con nuestro amado Señor Jesús. ¿De qué valor sería la vida si nosotros no tuviéramos la promesa de la vida eterna? ¿Qué significaría para nosotros vivir siendo cristianos sin tener la promesa? No tendría sentido solamente nacer, crecer, reproducirnos y morir una muerte eterna, sin resurrección y sin vida eterna. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 1 y el versículo 2, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano. Es permanecer en esa palabra del Señor. En el versículo 12 en adelante de esta misma lectura dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Cristo, porque hemos testificado de Dios, que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué sentido tendría ser un cristiano? ¿Qué sentido tendría recibir las promesas del perdón de los pecados si al fin y al cabo vamos a morir eternamente? Por lo tanto, la palabra del Señor dice que el mayor galardón, el mayor premio que recibimos de permanecer en nuestro Señor Jesucristo es el gozo de la vida eterna. La vida no es solamente la que vivimos aquí. Como hijos de Dios, tenemos la esperanza de experimentar la vida eterna. Esta es otra forma que el apóstol Juan, en forma sencilla, quiere ilustrarnos que necesitamos estar en la luz, en Cristo. Es permanecer en la luz, es permanecer con nuestro Salvador. Que necesitamos vivir una estrecha relación con nuestro Salvador. Notemos esta valiosa fórmula de comunión que encontramos con nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, para tener una vida cristiana exitosa y permanente, vea lo siguiente: hablar con Jesús día con día. Esto tiene que ver con la oración continua. Segundo, hablar de Jesús. Esto tiene que ver con la testificación. Cuando proclamamos a Jesús como nuestro Salvador, o cuando vivimos la vida cristiana, cuando la gente ve lo que nosotros realmente somos, hijos de Dios, salvados y perdonados por nuestro Salvador, el Señor Jesús. Entonces eso es testificación. Eso es hablar de Jesús con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestra vida. Escuchar de Jesús tiene que ver con la predicación de la palabra del Señor, el tener el gozo, el gusto de escuchar que se predica la palabra del Señor. Y en ese sentido, el valor que tiene de la asistencia a la iglesia y de escuchar mensajes que nos ayudan a entender mejor el plan de salvación.
Y en cuarto lugar, aprender de Jesús a través de la lectura personal de la palabra de Dios. Aprender de Jesús a través de su palabra, su vida, su ejemplo en los evangelios y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso lo vamos a encontrar a través de una lectura constante, diaria, profunda de la palabra de nuestro amado Dios. Esta fórmula nos ayudará a permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, la comunión con el Santo Espíritu, el poner nuestra vida en las manos del Santo Espíritu. Esto representa una entrega diaria de nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Dios, a la voluntad de nuestro Dios revelada en su palabra y a la operación del Santo Espíritu en nuestras vidas. Queridos amigos y hermanos, tan pronto como nosotros comenzamos a desobedecer al Señor, tan pronto como nosotros comenzamos a pensar que podemos resolver las cosas independientemente de Dios, tan pronto como comenzamos a emitir juicios negativos sobre cualquier parte de la Biblia que no nos gusta, estamos avanzando en una dirección que, si no nos detenemos, nos va a separar de una relación salvadora con nuestro amado Señor Jesucristo. ¿De qué modo es permanecer en Cristo Jesús? ¿Qué cosas hemos hecho en las últimas 24 horas que nos permitieron permanecer en nuestro Señor Jesucristo? Hagamos una lista de las cosas que podemos hacer, que son parte de lo que significa permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, para Dios, para Jesús, para el Santo Espíritu, para el apóstol Juan, para la Biblia, es de mucho valor el que nosotros permanezcamos en Jesús. La vida no es fácil. Como cristianos tenemos muchos desafíos que hacer frente, pero no estamos solos. La palabra del Señor dijo, Jesús nos prometió en San Mateo capítulo 28, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Queridos amigos, es importante que nuestra vida cristiana pueda ser una vida que dependa solamente del poder, de la gracia y de la autoridad de nuestro amado Dios en nuestra vida. Hagamos el esfuerzo, pongamos de nuestra parte, mantengámonos creyendo en las promesas y en la promesa maravillosa de la vida eterna que el Señor Jesús nos dará a aquellos que permanecemos en su palabra. Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por su santa palabra. Gracias porque nos invita el Señor Jesús a permanecer en Él. Gracias por el consejo de Juan, que permanezcamos en nuestro Salvador, para que cuando Él venga, para que cuando Él se manifieste, no seamos avergonzados. Al contrario, que podamos levantar nuestras manos y recibir a nuestro Salvador. Gracias, Padre querido. La doctrina es importante, el conocimiento de la palabra del Señor es importante para ayudarnos a permanecer en nuestro Salvador. Que su bendición nos acompañe a todos. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén, Señor, y amén.